¿Cuándo crees que los humanos vimos un fantasma por primera vez? No en una película, no en un libro moderno. La primera vez de verdad. La primera vez que alguien lo documentó, lo escribió, lo dejó grabado para que tú y yo lo pudiéramos leer miles de años después. Fue hace 3700 años. En una ciudad que hoy es polvo en el desierto de Irak. Y lo más perturbador no es que el relato exista. Es lo que ese fantasma pedía. Al final de este vídeo te voy a contar un detalle sobre esta historia que casi ningún documental menciona. Uno que cambia completamente cómo la interpretas. Quédate. ¿Dónde nació el primer fantasma? Para esto tenemos que remontarnos al año 1700 a.C. Para que te hagas una idea de lo antiguo que es eso. Las pirámides de Egipto ya llevaban 1000 años construidas. La Grecia clásica todavía no existía. Roma era un charco de barro junto a un río. Y en medio de todo eso, había una ciudad. Nippur. Estaba en la llanura de Mesopotamia, en lo que hoy es el sur de Irak, a unos 160 kilómetros al sur de Bagdad. Una ciudad enorme para su época. Con templos, con mercados, con escribas que pasaban sus días grabando textos en tablillas de arcilla húmeda. Nippur era, básicamente, la capital espiritual del mundo conocido. Ahí vivían los sacerdotes más importantes. Ahí estaban los archivos más completos. Ahí se tomaban las decisiones que afectaban a toda la región. Y ahí, alguien tuvo un encuentro que decidió escribir. Un encuentro con algo que no debería estar ahí. Pero antes de contarte lo que pasó exactamente, necesito explicarte algo, porque si no entiendes cómo estos antiguos mesopotámicos veían la muerte, no vas a entender por qué este fantasma hacía lo que hacía. Y lo que hacía, te va a sorprender. ¿Cómo entendían la muerte en Mesopotamia? Para los sumerios y acadios, morir no era el fin. Era un traslado. Cuando alguien moría, su espíritu, al que llamaban *etemu*, bajaba al inframundo. Un lugar oscuro llamado *Kur* o *Irkaya*, según la época y la región. No era el infierno cristiano. No era el paraíso. Era simplemente otro lugar. Y en ese lugar, los muertos seguían existiendo. Tenían sed, tenían hambre, necesitaban cosas. Por eso, cuando alguien moría, la familia hacía ofrendas. Comida, agua, objetos personales. Y algo más importante que todo eso. Pronunciaban su nombre. Eso era clave. Nombrar al muerto en voz alta era lo que lo anclaba. Lo que le daba paz. Lo que le permitía quedarse tranquilo en el inframundo. Pero, ¿qué pasaba si nadie hacía eso? ¿Qué pasaba si el muerto no tenía familia? O si había muerto solo, lejos de casa, y nadie sabía dónde estaban sus restos. Entonces el *etemu* quedaba atrapado. Entre los dos mundos, sin poder cruzar, sin descanso, y volvía, no necesariamente para hacer daño, sino porque no tenía a dónde ir. Era como alguien golpeando una puerta en mitad de la noche. No por maldad, por desesperación, y eso es exactamente lo que encontró el protagonista de nuestra historia. La tablilla BM 36703. La tablilla existe. Está en el Museo Británico de Londres. La catalogaron como BM 36703. Fue encontrada en las ruinas de Nippur durante excavaciones del siglo XIX, y durante décadas pasó desapercibida entre miles de otros textos. Hasta que alguien la tradujo bien. El texto está en acadio, la lengua más usada en Mesopotamia durante ese período. Y lo que describe es lo siguiente. Un hombre, cuyo nombre el texto no menciona, lo cual ya es raro de por sí, estaba en su casa una noche cuando sintió algo. Una presencia. No se describe como una sombra cruzando la habitación. No es un ruido, es algo más íntimo, más quieto, algo parado junto a él. Esperando. El hombre sabía lo que era. Era un *etemu*, un espíritu de muerto que no había descansado. Y entonces, el fantasma le habló. Espera, porque lo que pedía no es lo que esperas. Lo que pedía el fantasma. No pedía sangre, no amenazaba, no maldecía, no perseguía, pedía que alguien lo viera. Según la tablilla, el espíritu llevaba tiempo vagando. Y el texto usa una frase que los traductores consideran especialmente poderosa. El fantasma dice que es alguien que no tiene quien lo llame por su nombre. Eso, en la cultura mesopotámica, era la peor condición posible para un muerto. Si nadie te nombra, es como si nunca hubieras existido. Y este espíritu, *etemu*, no tenía a nadie. Era un muerto olvidado, anónimo, perdido entre los dos mundos sin ningún hilo que lo sostuviera. Entonces le pidió algo al hombre. Le pidió que hiciera el ritual funerario básico por él. Comida simbólica, agua,
y que pronunciara su nombre. Pero hay un problema enorme. El hombre no sabe quién es el fantasma. No lo conoce, no sabe cómo murió, no sabe su nombre, no sabe absolutamente nada de él. Escríbeme en los comentarios si ya imaginabas a dónde va esto. Porque lo que hace el hombre a continuación es una de las cosas más inesperadamente humanas que he leído en toda la historia antigua. El hombre que investigó para ayudar a un muerto. Decidió buscarlo. La tablilla registra cómo este hombre empieza a preguntar por su barrio. Habla con vecinos, con sacerdotes, intenta descubrir si alguien sabe de un muerto sin rituales, de una tumba abandonada, de alguien que hubiera desaparecido sin que nadie lo velara. Y mientras investigaba, el fantasma seguía apareciendo, noche tras noche, no de forma violenta. La tablilla no describe destrozos ni ataques. Describe algo más difícil de soportar. Una presencia constante. Una tristeza que se respiraba en el ambiente. Una espera interminable, hasta que el hombre encontró algo. En una zona marginal de Nippur, encontró una tumba sin marcar. Sin nombre, sin ofrendas, sin ninguna señal de que alguien hubiera hecho los rituales correctos. Solo tierra, y huesos, y silencio. No había forma de saber con certeza si esos eran los restos del asterisco Etemu asterisco que lo visitaba. Pero el hombre tomó una decisión de todas formas. Iba a hacer el ritual. Hizo las ofrendas, comida simbólica junto a la tumba, agua derramada sobre la tierra, y luego pronunció un nombre. No el nombre real del muerto, porque no lo sabía, sino un nombre genérico que en la tradición mesopotámica servía para llamar al espíritu de alguien desconocido. Para decirle, asterisco, yo te veo, yo te reconozco, tú exististe, asterisco. Y según la tablilla, las visitas cesaron, el fantasma no volvió. Lo que esto significa. Para aquí un momento, llevamos más de la mitad del vídeo y quiero que pienses en algo. Al principio te dije que este relato tenía un detalle que cambia todo. Todavía no te lo he contado. Pero antes de llegar ahí, ¿te das cuenta de lo que acabas de escuchar? El primer fantasma documentado en la historia de la humanidad no era un monstruo. No era una maldición, no era una amenaza, era un muerto olvidado que solo quería ser recordado. Eso tiene 3700 años. Y sin embargo, ¿cuántas historias de fantasmas conoces hoy que giran alrededor exactamente de eso? Un alma que no puede descansar porque alguien no hizo lo correcto. Un espíritu que necesita ser reconocido. Que necesita que alguien diga su nombre. Desde esta tablilla de arcilla en Nippur hasta las series que ves hoy en streaming. La misma historia, la misma angustia, la misma solución. Eso no es coincidencia. Eso es algo que llevamos grabado muy adentro como especie. Y hay un motivo para eso. Un motivo que los académicos empezaron a entender mucho después de que esta tablilla fuera traducida. Pero primero, el detalle que te prometí. El detalle que nadie menciona. Cuando el Dr. Irving Finkel, asiriólogo del Museo Británico, presentó su análisis completo de esta tablilla en su libro asterisco The First Ghosts asterisco publicado en 2021, señaló algo que había pasado desapercibido durante décadas. Al final de la tablilla, después de que el hombre hace el ritual y el fantasma deja de aparecer, hay unas pocas líneas más. Y esas líneas cuentan que esa noche, después del ritual, el hombre soñó. En el sueño, vio una figura. No podía verle la cara con claridad, pero estaba quieta, y el hombre tuvo la sensación, dentro del propio sueño, de que esa figura lo estaba mirando. No con miedo, no con furia, con alivio. La tablilla termina con una frase que Finkel traduce aproximadamente como asterisco, y el hombre supo que había hecho lo correcto, asterisco. Eso es todo, sin gran revelación sobrenatural, sin prueba de que el más allá existe, sin respuestas definitivas sobre qué hay después de la muerte. Solo un hombre que ayudó a un desconocido. Solo porque podía, y ese desconocido llevaba quién sabe cuánto tiempo esperando que alguien lo viera. El legado de Mesopotamia a hoy. Esto no quedó en Nippur. Los griegos tenían su propia versión del asterisco Etemu asterisco, y sus fantasmas se comportaban igual. En la asterisco Ilíada asterisco, el espíritu de Patroclo se le aparece a Aquiles para pedirle que lo entierre. Misma historia, mismo miedo, mismo ritual. Los romanos tenían las asterisco lemures asterisco, espíritus de muertos inquietos que perturbaban a los vivos. Y tenían un festival entero, los asterisco lemuria asterisco, para apaciguarlos cada año en mayo. La Iglesia cristiana medieval desarrolló el concepto del purgatorio, almas que no podían descansar hasta que se completara algo pendiente. ¿Ves el hilo? No importa el continente, no importa el siglo, no importa la religión, la humanidad siempre ha tenido la misma intuición. Que los muertos importan, que olvidarlos tiene consecuencias, que recordarlos es una obligación, que el olvido hace fantasmas,
Y la tablilla BM 36703, en el Museo Británico de Londres, es la primera vez que alguien lo escribió. Un pedazo de arcilla del tamaño de tu mano. Más de 3700 años. Y dentro, la historia de un muerto que no quería nada extraordinario. Solo que alguien dijera su nombre. Si este vídeo te llegó, déjame saber en los comentarios qué parte te pareció más impactante. Y si conoces otra historia de fantasmas histórica y documentada que quieras que investigue, escríbela ahí abajo. Nos vemos en el próximo vídeo. Suscríbete y dale a la campanita para seguir dándote contenido bueno como este.